Disney. Conocido por ser uno de los líderes en animación, ser de las compañías más rentables y poderosas del planeta, y también por su extraña adicción a dejar abandonadas muchas de sus atracciones frente al ojo público. Algo que es muy recurrente en Disney es que siempre tratan de apelar a la mayor cantidad de personas posibles, atrayéndolos con juegos mecánicos, mercancía, series, películas, y no porque se preocupen en qué les gusta a las personas, sino porque ven a la persona promedio como una billetera caminante. Como cualquier otra compañía multimillonaria lo haría, sinceramente. Pero hay algo que te apuesto que nunca has visto hacer a una compañía para atraer fanáticos: crear una pista e incursionar en el automovilismo. April 7th exploded with a new look for Pleasure Island, the nighttime hotspot of the Disney Kingdom. Now every night is New Year's Eve at Pleasure Island. We're here. We're ready to ride Splash Mountain. But no. No, I was told that we could be the first to ride Splash Mountain, and we're ready to go. Well, it's not open yet. Ahí por los 90s, Disney estaba en proceso de expandir todos sus parques para apelar a la mayor cantidad de público posible. Eso mismo mató muchas atracciones alrededor de estas zonas, convirtiéndolas en lugares muy infames, conocidos con un nickname, el cual es un juego de palabras proveniente de Disney World, siendo este The World Beyond Disney, o el mundo más allá de Disney. Tras este efecto, Michael Eisner, el en ese entonces CEO de la compañía, estaba bastante complacido con las aperturas de distintos parques y atracciones. Veía como todas esas zonas turísticas y de entretenimiento familiar perdían a sus visitantes y se mudaban a estos nuevos parques de inmediato. Parecía que todo iba bien para Eisner y para la compañía de Disney en general. Pero había algo en específico que le hacía rabiar. Aún con tantas personas asistiendo a los parques, le molestaba específicamente que cada año millones de personas volaran a Florida no para ir a Disneyland, sino que para apreciar una carrera de NASCAR. NASCAR en los 80s y 90s fue una sensación total. Era imposible escapar de algún tipo de contenido relacionado a Stock Cars. Estaban en anuncios de televisión, películas, series. Incluso se volvió un ícono estadounidense, escalando hasta países europeos y otras categorías del automovilismo, dando creación al chiste de que los americanos no saben girar a la derecha. Y sinceramente Logan Sargent, el único corredor estadounidense en la Fórmula 1 actualmente, no ayuda mucho. I can't turn right. Para las personas que no estén familiarizadas con el automovilismo, véanlo de esta manera. De seguro han llegado a ver que de repente algo en internet explota en popularidad, trayendo consigo música, animaciones, cómics, fanart y una gran cantidad de fanáticos por detrás formando un fandom. NASCAR fue así en los 90s. Claro que estos solo eran zonas de Estados Unidos y algunas de México, pero era casi el mismo efecto de popularidad. Ya se sabe que cuando una flama se hace muy potente, es muy complicado extinguirla.
Y esto mismo sucedió con NASCAR en aquellos años. Y es que era increíble cómo millones de fanáticos se reunían para ver a 40 autos girar a la izquierda de manera repetida por 3 horas seguidas. El Daytona International Speedway y su evento principal, las 500 de Daytona, llegó a ser de los eventos más importantes y visitados para el mundo del automovilismo. Como era de esperarse, Michael Eisner se negaba a dejar ir una oportunidad de recibir el dinero de este grupo de personas que harían lo que fuera por ir y recorrer millones de kilómetros para ver una carrera. Por lo que en vez de pelear contra NASCAR e IndyCar, decidió unírseles. Pasaron varios años hasta que finalmente Disney y la Indianapolis Motor Speedway Corporation hicieron público el primer y último circuito de carreras profesional de Disney. A place where fantasies come true. Today, the Magic Kingdom will turn a dream into real life. There's a new attraction at Walt Disney World, one only the bravest will try. There will be thrills for those involved, and for everyone watching from the outside. So get on board at the Indy 200 at Walt Disney World. Walt Disney Speedway. Fue un circuito que guardaba una gran similitud con el Daytona International Speedway en su forma e inclinación. Claramente la idea de este circuito era atraer a los fans del automovilismo americano para que pudieran presenciar carreras profesionales estando cerca de los hoteles de Disney, el parque y un estacionamiento conveniente. Así, una vez terminada la carrera, estos tendrían cerca la mayor atracción turística a kilómetros, un lugar donde pasar la noche y varios restaurantes. Era una estrategia de mercadotecnia enorme y costosa. Eisner, por su lado, estaba seguro que su inversión valdría totalmente la pena, ya que miren la cantidad de personas que asistieron a las 500 de Daytona en el 93. 135,000 personas, claro que se recuperaría la inversión. No lo hicieron. NASCAR casi ni pisó esta pista. Digo casi porque NASCAR Trucks sí tuvo un par de carreras allá en el 96, pero esa es otra historia. IndyCar y NASCAR eran grandes en los 90s y 80s, pero no se puede comparar uno al otro en aquella época. Claro que los dos eran populares, pero IndyCar no había pegado igual que NASCAR. Como ya explicamos anteriormente, NASCAR en el público estadounidense fue una total locura. Que no se hostearan casi carreras de NASCAR afectaría muchísimo. Teniendo en cuenta que la Indianapolis Motor Speedway Corporation fue quien ayudó directamente a Disney a hacer este circuito, era obvio que las carreras que se hostearían ahí serían de IndyCar. Tiempo después, NASCAR Truck sí tuvo carreras en ese circuito tanto en 1997 como en 1998, siendo quizás los eventos que mayor número de espectadores tuvieron, con por lo menos 50,000 personas asistiendo al circuito. Se veía venir el fracaso de este circuito, llegando desde razones de popularidad hasta problemas de seguridad. En mi video de Henry Surtees ya hemos podido ver el peligro de los automotor, como un accidente puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Y es que en ese entonces estos circuitos ovales no disponían de la Safer Barrier. Esta barrera fue introducida junto con los reguladores de velocidad como una mejora a la barrera de concreto anterior para que en situaciones de accidentes los pilotos tuvieran una forma de amortiguarse y así no sufrir accidentes tan fuertes. Claro que esta fue introducida hasta el 2002, así que el Walt Disney Speedway no contaba con esta característica. Practicing for the Indy 200 at Walt Disney World Speedway in January will keep him out of the cockpit. Tristemente, una persona dejó este mundo en ese circuito tras un terrible accidente. 2 más fueron lastimadas a niveles de sufrir parálisis un tiempo después. Era como si el circuito fuese un imán de tragedias que no paraba de cobrar víctimas. El circuito se quedó sin uso oficial por parte de Disney por un tiempo, siendo utilizado como lugar de prácticas en las off-season de la Infinity Series de IndyCar. Hubieron intentos de que esta serie de IndyCar corriera ahí en la temporada siguiente, pero optaron por hacer algo distinto. En 2008 se abrió oficialmente la Richard Petty's Driving Experience.
Esto tras el lanzamiento y el éxito rotundo de Cars. Pero ¿cómo se conecta Cars con todo esto? Verán, Richard Petty es un corredor legendario de NASCAR que se hizo famoso por conducir cierto Plymouth Thunderbird de color celeste con un 43 al lado. Me imagino que ya saben por qué se conecta con Cars. Teniendo en cuenta de que Richard Petty fue quien dio voz y diseño al personaje de El Rey Steve Weathers en Cars, era una oportunidad para que tanto adultos que conocían al corredor como niños que vieron la película pudieran conocer al ídolo y conducir junto a él. Así es, en esta atracción te dejaban conducir autos de NASCAR reales o podías ir como copiloto junto a un conductor profesional, en este caso, Richard Petty. Esto era algo atractivo para personas que no contaban con el dinero o la oportunidad de conducir una de estas máquinas. La atracción estuvo en uso hasta que en 2012 tuvo una remasterización, cambiando un poco la fórmula. Reabrieron la atracción como la Exotic Driving Experience, esto debido a que NASCAR ya no era tan famoso como antes. Al igual que muchas de las cosas populares, la llama se había debilitado, siendo mantenida solo con el fuego de sus propios fans. En esta nueva experiencia aún te ofrecían conducir o ir de copiloto, pero en vez de ser stock cars, eran autos exóticos como Audi R8s, Ferraris y Lamborghinis. Todo iba relativamente bien para la atracción, hasta que llegó otra inevitable tragedia. Tragedy at a Walt Disney World racing attraction. A Lamborghini that was part of the attraction crashed into a guardrail, killing a passenger and injuring the driver. The attraction lets race car fans be drivers of passengers in luxurious cars such as Lamborghinis, Porsches, or Ferraris. A passenger from Iowa was killed when the car went out of control. The driver, who works there, was hospitalized with minor injuries. En una función de la atracción, Taven Watson, uno de los huéspedes, había tomado muy mal una curva a altas velocidades en un Lamborghini, lo que mandó tanto al huésped como al instructor y víctima, Gary Terry, quien también era el manager de la experiencia, directo hacia la barrera de concreto, la cual no contaba con la Safer Barrier debido a que ya no se hacían carreras profesionales ahí. Después de este accidente, el huésped quedó terminalmente herido y el instructor desafortunadamente no salió con vida. El circuito se mantuvo cerrado hasta el 2015, donde se iniciarían obras para demolerlo parcialmente y hacer espacio para estacionamiento, de esta manera quedando abandonado. El fantasma del ya destruido Walt Disney Speedway aún puede ser visto desde las alturas, conservando aún su característica forma oval y su distintivo lago en forma de Mickey Mouse, siendo solo un recuerdo de lo que alguna vez fue el intento de Disney por conquistar tierras lejanas a lo que manejaban, dando cierre a una época noventera que ya es lejana a nosotros, yéndose junto a otras atracciones abandonadas como Disney Quest o Pleasure Island, y esperando su completa demolición, el circuito de carreras olvidado de Disney.